Buenas tardes a todos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, Ya. Hoy día vemos el último capítulo, que es la estructura de costo, la cual se utiliza para evaluar el proyecto. Bueno, vamos a ver la introducción. Dicen, o sea, los costos los constituyen todos aquellos recursos necesarios para la producción y son asociables física y directamente al producto de la empresa. Y por lo tanto, mientras no se vendan, permanecen como un activo físico de esta. Es decir, que mientras no se venda el producto, este está generando costos. A eso se refiere. O sea, es un dinero inmovilizado. Un punto importante de tener en cuenta y cuya identificación ayudará a tener claridad acerca de los costos y gastos, lo constituyen los llamados costos ocultos. Estos no son fáciles de identificar, dado que no son obvios al no estar ligados físicamente al producto, como las pérdidas no identificadas y evaluadas o los malos negocios. Los mayores problemas en una empresa son los costos ocultos, son aquellos costos que a veces no lo identificamos, pero se están originando. Por ejemplo, le voy a dar un dato a la universidad. Hay veces que los grifos andan chorreando, ¿no? Se los roban el grifo o están en mal estado y está chorreando el agua. Al final, Chaguapá le va a pasar una factura, ¿no? Con mayor costo. Entonces, esos son los costos ocultos. Son costos que están dentro de la empresa, pero que no se han tomado decisiones, ¿no? En la empresa tratamos siempre de identificar esos costos ocultos, porque estos costos ocultos no son recuperables y prácticamente aumentan el costo del producto y eso hace que aumente el precio y al aumentar el precio del producto, este no se vuelve competitivo. Para la determinación de los costos es necesario contar con la información necesaria, que es el mayor apoyo para la toma de decisiones. Muchas veces la gerencia ha tenido que decidir en pocos minutos o en el transcurso de la negociación qué precio cobrará por sus productos o servicios. En estos momentos se está decidiendo si la empresa obtendrá beneficio o pérdida. Muchos empresarios creen que están controlando sus costos y algunos de ellos deben cerrar sus empresas. Una parte de los empresarios creen que conocen sus costos, pero después se dan cuenta que perdieron dinero una vez que la empresa está en dificultades o es demasiado tarde, pues se fueron a la quiebra o tuvieron que cerrar porque se dan cuenta que estaban equivocados. Es muy importante conocer los costos de los productos, porque a través de ellos se hacen las negociaciones en la empresa. Muchas veces hay compradores que quieren comprar grandes cantidades de productos, pero siempre piden rebaja. Entonces hay que ver hasta dónde se puede rebajar los precios, de tal manera que aún se tengan ganancias. Muchas veces el precio de un producto no es constante, es decir, al mercado le ponemos un precio fijo, pero cuando hay gente que va o empresas que quieren comprar productos en grandes cantidades, ahí se viene mayormente una negociación. La otra parte es que cuando no se conocen los costos de los productos, se puede poner cualquier precio y muchas veces este precio puede estar por debajo de los costos.
lo que puede generar pérdida en la empresa, en algunos casos llegar a la quiebra por vender con precios más bajos que los costos del producto. Definición de costos. Costo es la evaluación en términos monetarios de todos los recursos que se emplean para producir o elaborar bienes o servicios hasta que se produzca la venta de los mismos. Entonces el costo está presente mientras no se vendan. Y por lo tanto es la evaluación de todos los recursos monetarios, ¿no?, en términos monetarios que se van a utilizar para elaborar o producir productos hasta que se venda. Clasificación de los costos. Según su identificación o imputación con alguna unidad de costeo, vamos a tener los siguientes. Costos directos. Son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, servicio o proceso de departamento. Son los costos que se imputan directamente a la unidad de producción. Entre estos se tienen el material directo y la mano de obra directa, entendido como aquellos costos, todos aquellos costos que son fácilmente identificables como parte de un bien o servicio de la empresa y que están relacionados con sus procesos productivos. Entre ellos se tiene la materia prima y la mano de obra directa. Es decir, acá están la mano de obra directa. ¿Qué quiere decir mano de obra directa? Son todos los operarios y ayudantes que trabajan en el proceso de producción. Esa es la mano de obra directa. El material directo se refiere a las materias primas y algunos insumos que entran en la elaboración del producto, o sea, materias primas, envases, etiquetas, agregados químicos al producto, etc. Costos indirectos. Son aquellos en el cual su monto global se conoce para toda la empresa y se distribuyen para un conjunto de productos elaborados, es decir, asociarlos con un producto o servicio específico. Para asignación se requiere la base de distribución, metros cuadrados, número de personas, horas de proceso en cada producto. Son los que no se imputan directamente a la unidad de producción, por ejemplo, costo de administración, costo de comercialización, costo de alquileres, etc. Si bien algunos participan del proceso productivo de una empresa, no son aplicables a un bien o servicio. Es decir, son todos aquellos costos que están en las otras áreas, menos en el área de producción. Esto se complica cuando son varios productos, entonces hay que buscar una clave de distribución para que estos costos indirectos sean distribuidos a cada producto. A eso se refiere, que va a depender del tipo de proceso y del tipo de producto. Bueno. Vamos a seguir con los costos indirectos. Son todos aquellos costos asignables a cada producto y que no se reflejan físicamente en ellos una vez fabricados. Se calculan sobre la base de la suma total de los costos indirectos para un periodo determinado. Luego se prorratean sobre la base de algún sistema o criterio preestablecido. Normalmente son dos variables que nosotros hacemos. Uno, la cantidad producida, pero esta cantidad producida en determinado periodo. A eso se refieren los costos directos, ¿no? Por un lado están las cantidades producidas y por otro lado el periodo en que se realizó esa cantidad. Y si son varios productos, este costo total
indirecto se lo va a tener que dividir a cada producto. Para eso hay que buscar un criterio, ¿no?, de distribución. Gastos. Lo constituyen todos aquellos recursos destinados a mantener el proceso productivo y de venta en marcha, desembolsando su valor monetario al momento de realizarlo. Tenemos la cuenta del teléfono, arriendos o alquiler, los intereses de la línea de crédito, seguro, mantenimiento general, son parte de los gastos de la empresa, ya que al momento de pagarlo se pierde. No significa una inversión durable ni quedan en el activo de la empresa y generalmente están asociados al ítem de los procesos de administración y venta. Mayormente estos gastos son facturas que se tienen que pagar. Por ejemplo, muchas veces está el teléfono, ¿no? Llega el mes y hay que pagar. El alquiler llega el mes y hay que pagar. Y así sucesivamente, ¿no? Son gastos que se tienen que cancelar al momento que llegue la factura. De acuerdo con su comportamiento con relación al volumen de actividad, es decir, su variabilidad, tenemos otra división de costos. Esta es otra división o clasificación de costos que se puede utilizar también para llegar al mismo resultado. Tenemos los costos fijos. Costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes, independientes del volumen de producción durante un periodo de tiempo determinado. Son los costos que no varían con la cantidad producida. Entre estos se tienen sueldo de administradores, sueldo fijo, depreciación, intereses. Entonces los costos fijos no están en función de las cantidades producidas, pero se lo tiene que hacer para un periodo de tiempo. Normalmente una empresa siempre lo está haciendo mensual, ¿no? Estos costos fijos, por lo general, se lo hacen mensual. Cada mes se están determinando estas estructuras de costos para ver si suben o bajan. Porque si bien no depende de la cantidad producida, pero pueden subir o bajar dependiendo de la eficiencia con que se trabaje en la empresa. Bueno, esto es lo que significa el costo. Es decir, estas son las cantidades producidas, estos son los términos monetarios y los costos, y este costo no varía con la cantidad producida. Esa es la definición de costo fijo. ¿Cuál es la característica de los costos fijos? Son controlables respecto a la duración del servicio que presta la empresa. Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada. Están relacionados con un nivel relevante y permanecen constantes en un amplio intervalo. Son regulados por la administración. Están relacionados con el factor tiempo. Ojo, no dependen del tiempo, están relacionados, que es muy diferente. Son variables por unidad y fijos en su totalidad cuando se elaboran varios productos. Al igual que los costos indirectos, estos costos fijos también se prorratean cuando son varios productos los que se elaboran. En realidad, muchas veces ustedes cuando trabajan en una empresa, lo van a escuchar al administrador diciendo hay que bajar los costos fijos. Mayormente los costos fijos, ¿no? Como no depende de la cantidad producida, ellos están siempre. Entonces, estos costos
están siempre. Por lo tanto, hay que buscar la eficiencia de bajar su proporción de estos costos fijos. Eso es lo que se busca siempre. Costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción. Es decir, si no hay producción, no hay costos variables. Y si se producen muchas unidades, el costo variable es alto. En la medida que aumenta la cantidad de producción de productos, aumenta el costo variable. Está hablando del costo variable total, no el costo variable unitario. Estos costos varían con la cantidad producida y pueden ser proporcional, crecientes o decrecientes. Ejemplos, tenemos los insumos, las materias primas, mano de obra directa, que se refiere a los sueldos de los operarios. Entonces, estos costos variables son los que varían en función de las cantidades producidas o elaboradas. Ahí tienen, ¿no? Tenemos algunos costos que dependiendo de la cantidad se movió este de aquí es acá. Creciente quiere decir que a medida que aumentan las cantidades producidas, aumentan en mayor proporción. Lineal, cuando están proporcionales. Y decreciente, cuando la proporción baja a medida que aumentan las cantidades producidas. Mayormente en creciente tenemos ejemplos en la parte de mantenimiento. Cuando la empresa ya tiene sus años de servicio, ¿no? Se aumenta la producción y a veces los equipos, cuando ya tienen cierta edad, requieren más mantenimiento, por lo tanto el costo de mantenimiento es el que se eleva. Lineal es proporcional, es decir, por ejemplo, la materia prima, una unidad cuesta 10 bolivianos, 10 unidades son 100 bolivianos, es decir, la variación en forma proporcional. Y decreciente solamente se va a dar cuando hay negociación, mayormente. Compramos la materia prima a 10 bolivianos el kilo, pero si se compra en grandes cantidades, puede ser que nos rebajen a 9 bolivianos. Ahí tenemos costos decrecientes, es decir, por efectos de negociación. ¿Cuáles son las características de los costos variables? Son costos controlables a corto plazo, son proporcionales a una actividad, tienen comportamiento lineal relacionado con alguna medida de actividad, están relacionados con un nivel relevante, fuera de ese nivel puede cambiar el costo unitario, son regulados por la administración. En total son variables, por unidades son fijos. Es decir, acá este último, cuando hablamos de costos variables, son costos variables total, pero podemos hablar también de costo variable unitario. Esos son fijos. Ojo, aquí está hablando del costo variable unitario y acá está hablando del costo total variable. Eso hay que identificar bien. Entonces, si no hay producción, no hay costo variable. Y por lo tanto, lo que buscamos es bajar estos costos, ¿no? Porque acá en estos costos variables pueden haber pérdidas de producción. Entonces, esas pérdidas es las que tenemos que controlar. Bueno, aquí tenemos el costo variable y el costo fijo. El costo fijo, fíjense, que parte del origen. ¿Qué significa? Que este costo fijo puede estar presente aunque no se produzca alguna unidad de producto. Mientras que el costo variable tiene que haber producción para que exista el costo variable, ¿no? Entonces,
los costos fijos son fijos en función de las cantidades, pero están presentes siempre, aunque no haya producción. Mientras los costos variables son variables en función de las cantidades producidas, pero están presentes si hay producción. No hay producción, no hay costo variable. Eso es lo que identifica un costo de esta naturaleza. Costo total es la suma de todos los costos generados hasta que el producto sea vendido. Entonces, vamos a decir, el costo total va a ser el costo fijo más el costo variable hasta que se venda. Ahí tiene la gráfica. Tenemos el costo fijo, sumamos el costo variable y tenemos el costo total. El costo total nace del costo fijo. Algunas ventajas de separar los costos fijos y variables son, entonces se está dividiendo al cálculo por este método. Facilita el análisis de las variaciones, es decir, variaciones en el costo variable y en el costo fijo. Permite calcular puntos de equilibrio. Facilita el diseño de presupuesto. Permite utilizar el costeo directo. Garantiza mayor control de los costos. Normalmente se pueden controlar ambos costos, el costo fijo y el variable. En el fijo lo que buscamos es disminuir la proporción, es decir, qué costos están de más para eliminarlos. Y en el variable lo que buscamos es eficiencia en el uso de todos los recursos, es decir, que la máquina funcione acorde al requerimiento de la producción, porque muchas veces está funcionando y no se está produciendo. Entonces, los costos, justamente el análisis de costos es para bajar su proporción. Consideraciones. En el método del costeo directo variable, los costos de fabricación variables se asignan al producto fabricado. La principal distinción de costos bajo este sistema es la que existe entre costos fijos y variables. Los costos de fabricación variables son los únicos costos en que se incurre de manera directa en la fabricación del producto. Los costos fijos representan la capacidad para producir o vender independientemente del hecho que se fabriquen o no los productos y se lleven al periodo. O sea, los costos fijos prácticamente dependen muchas veces y en gran proporción de la capacidad utilizada de la empresa. Si una empresa está trabajando con el 50% de su capacidad, ¿no? Para bajar la proporción de los costos fijos, tendría que aumentar la proporción, es decir, en vez de trabajar con 50, se tendría que trabajar con 70% de la capacidad para bajar la proporción de los costos fijos. Es lo que está indicando. A mayor capacidad utilizada, los costos fijos bajan en proporción. Los costos variables son los que se tienen que analizar, mayormente analizamos mucho en función de las pérdidas. Todo se tiene que utilizarse bajo una receta. Comportamiento de los costos desde el punto de vista económico. Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier volumen de producción. Los costos variables aumentan en forma lineal, es decir, en proporción directa con los cambios que ocurren en la producción. Bueno, eso tiene que ver con la definición anterior. La línea para los costos unitarios variables tiende a ser constante. La línea para los costos unitarios fijos tiende a declinar más agudamente en los niveles de producción bajos.
donde el efecto de las unidades agregadas sobre los costos fijos es mayor y menos agudamente en los niveles superiores. ¿Sí? Los 300 que vienen adelante, ¿no? ¿Para qué? Tengo que pagar pues el... Ahorita. Entonces acá está explicando, ¿no?, sobre los costos fijos unitarios, que significa que estos costos, cuando se utilizan mayor capacidad de la planta, estos costos fijos unitarios van bajando. A eso se refiere. El costo total por unidad también muestra una declinación pronunciada en los niveles inferiores debido a la influencia de los costos fijos, es decir, los costos fijos son los que se involucran bastante de acuerdo a la capacidad de producción. A eso se está refiriendo, ¿no? Que va a influir, el costo fijo va a influir de acuerdo a la capacidad de producción que se esté utilizando y va a influir mucho en el costo total. Va a incrementar el costo total a manera que la capacidad de producción vaya bajando. Estamos hablando de capacidad de producción utilizada. El decremento del costo unitario variable que ocurre en los niveles de poca actividad se origina debido a un aumento de la eficiencia. El aumento en el costo unitario variable ocurre en los niveles de operación muy elevados cuando se llega al punto de una utilidad decreciente. En este punto ocurre embotellamiento. Acá se refiere en el costo variable mayormente cuando sobrecargamos la maquinaria, ¿no? Este costo variable por unidad se ve afectada. A eso se refiere. Si nosotros aumentamos la producción y esta producción no es controlada, es decir, no se controlan los parámetros individuales de la operación, estos costos se pueden elevar. Y eso a veces ocurre, aunque no siempre, que a mayor producción, estos costos variables por unidad pueden verse afectados. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto de intersección donde los ingresos totales de venta son iguales a los costos totales para una cantidad producida y vendida. Como se desplacen los puntos dependerá cómo la empresa maneje sus costos. Si la empresa llega al 100% de su capacidad y no llega al punto de equilibrio, estará perdiendo dinero a lo largo del tiempo con el riesgo de quebrar. Esto se refiere a que el punto de equilibrio tiene que estar por debajo del 100%. El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en que la empresa, a través de sus ingresos, consigue cubrir la totalidad de sus costes, tanto fijos como variables, obteniendo un beneficio cero. Por debajo de dicho punto, la empresa genera pérdidas. Por encima, la empresa se sitúa en beneficio. Esto lo vamos a ver en esta gráfica acá. Aquí están, en este lado son ingresos y costos, ¿no? En el eje de las y aquí son las cantidades.
Acá están las cantidades producidas y el costo y los ingresos. Es decir, si tenemos por acá el punto de equilibrio donde los ingresos y los egresos son iguales, ese es el punto de equilibrio. Por encima de este punto de equilibrio tenemos ganancias, ¿no? Por debajo del punto de equilibrio tenemos pérdidas. Por lo tanto, las empresas tienen que producir y vender su producto por encima de su punto de equilibrio para obtener ganancias, ¿no? En otras palabras, el punto de equilibrio es el punto donde la empresa cubre sus costos, nada más. ¿Preguntas? ¿Dudas? No escucho nada. Ingeniero, Sí. buenas tardes. Disculpe una consulta. Para poder hallar el punto de equilibrio más fácilmente, ¿cuál sería el método más recomendado? O sea, el punto de equilibrio se lo hace por el costo fijo y variable. No se lo puede hacer por el costo directo o indirecto. O sea, cuesta más, ¿no? Si bien se lo puede, pero es mucho más fácil cuando hacemos la clasificación por costo fijo y variable. Yo en la industria el que más he utilizado es el costo fijo y variable, ¿no? Porque tenía que sacar el punto de equilibrio de 40 productos, entonces no era tan fácil, ¿no? Es que el costeo por costos fijos nos ayuda a verificar en qué parte se están yendo los mayores costos, porque los costos son para investigarlo. En una empresa los costos no es para decir me cuesta producir tanto la unidad, sino hay que ver dónde se están subiendo los costos por encima de lo normal. Por lo general la empresa tiene problemas en los costos fijos y en los costos variables. En los costos fijos se refiere muchas veces a la baja capacidad de producción que se utiliza, entonces estos costos fijos aumentan en proporción. Pero en los costos variables lo que más tenemos que identificar son las pérdidas, ¿no? Pérdidas en materia prima, pérdidas en productos, pérdidas en uso de energía, etcétera. Entonces, ustedes van a ser contratados, su primer trabajo va a ser probablemente como encargado de procesos, ahí supervisores de procesos para supervisar la producción, pero en realidad lo que están controlando, aunque no se lo están diciendo, ¿no? Es la estructura de costos. Están trabajando en esa estructura, ¿no? Porque si la producción falla, los costos se elevan, ¿no? ¿Está claro? O sea, mayormente el costo fijo y variable nos ayuda mucho más a identificar esta proporción, pero muchas empresas utilizan el directo y el indirecto porque es más fácil hacerlo, ¿no? Más fácil se identifica. Ingeniero, ¿y ese costo fijo variable a qué vendría a ser en una empresa? ¿Cómo? El costo fijo variable, ¿qué vendría a ser en una empresa? Los costos fijos y variables se refiere a cuánto cuesta producir un producto. Lo asume los dos. Lo que nos interesa en una empresa es ver cuánto nos cuesta en términos económicos elaborar un producto. Es decir, X unidad me cuesta a mí por 10 bolivianos por envase, digamos, por producto. O sea, los costos, para eso son los costos, para definir cuánto cuesta en términos económicos elaborar una unidad de producto y de acuerdo a eso poner un precio. Naturalmente que el precio influye mucho el mercado, porque si tengo un precio alto, la gente no compra. Por lo tanto, el costo no debe ser elevado, el costo tiene que ser competitivo con las otras empresas para poder poner un precio, ¿no? Que se pueda vender. O sea, tanto
el costo directo como indirecto es una clasificación y el costo fijo y variable es otra clasificación. Por ambos casos tenemos que llegar al mismo costo del producto, ¿no? Son clasificaciones. Y hay otras también, ¿no? Pero las que más se usan son estas. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Ingeniero, sí o sí, el tema del punto de equilibrio, nosotros lo vamos a ver si estamos en el área de proceso o siempre nos va a llegar un dato de inventario por medio de mercadeo. No, lo que pasa es que cuando ustedes tengan el cargo, esto mayormente esto lo hace el administrador de la empresa o el contador hace los costos, ¿no? Pero lo que alimenta datos son cada área. Producción va a alimentar datos de cantidad de datos del balance de materia. En realidad, el balance de materia que ustedes llevan en la carrera, ¿no? Ese balance de materia es el que se aplica todos los días en la empresa. De acuerdo a ese balance de materia, ¿no? Tenemos todo lo que son insumos, energías, materia prima consumida. Y eso se lo ha comprado a un precio. Por tanto, el encargado de costo y presupuesto de la empresa es el que se encarga a reunir todos los datos, ¿no? Para calcular el costo. ¿Se entiende? Todos ¿cómo se llama? Todos los departamentos contribuyen con dar datos, ¿no? De todo lo que consumen. Y ahí a veces hay un responsable de costo y presupuesto y es el que se encarga de hacer el costo. El costo total, por lo general. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, sí, sí. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, una consulta. En una empresa yo sé que, digamos, alcanza el punto de equilibrio cuando recupera su capital y no tiene ni pérdidas ni ganancias, ¿no? En todo caso, como está relacionado con las unidades producidas, ¿qué relación podría tener yo, digamos, sabiendo que la oferta y la demanda también están relacionadas con las unidades producidas? ¿Qué relación podría encontrar tal vez ahí? Lo que se busca, bueno, en una empresa el aspecto técnico es el que influye. Uno, la calidad. Siempre donde ustedes trabajen, por lo general hay competencia. Entonces el producto, por un lado, tiene que competir con calidad y la otra que tiene que competir con precios. Entonces, para competir con precios, tiene que haber un buen control de los costos, tanto los costos fijos como los variables, ¿no? Una empresa que trabaja con muy poca capacidad de aprovechamiento, es lógico que va a tener mayores costos, ¿no? Porque los costos fijos van a ser mayores en proporción. Por lo tanto, a mayor costos, la empresa está obligada a poner mayor precio. Y si el precio sube, la demanda baja, porque la gente compra por un lado precio y calidad. Por un lado se va a ir al menor precio y por otro lado se va a ir a la calidad del producto. Entonces, en una empresa nos preocupamos mucho porque el producto cumple la calidad, por un lado, dentro de los parámetros de calidad. Pero por otro lado, el costo no tiene que elevarse, porque si no obliga a subir el precio. Y al subir el precio puede afectar la demanda, ¿no? Porque las otras empresas que están vendiendo el producto similar también están luchando en la misma forma, ¿no? Por bajar sus precios y su calidad. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, sí. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. El punto de equilibrio, ¿en qué tiempo debería Sí. alcanzar una empresa? ¿Cómo? El punto de equilibrio, ¿en qué tiempo debería alcanzarlo una empresa? Es que cuando una
empresa arranca, ¿no? Al principio va a tener poco de pérdida, pero no puede vivir toda la vida de pérdida, ¿no? O sea, si no, ¿de dónde sacarían dinero los inversionistas para poder reponer las pérdidas? Porque cuando hay pérdidas, no hay plata ni para pagar a la gente, ¿no? Viene la iliquidez de la empresa. Las empresas siempre tienen que trabajar lo ideal por encima de sus puntos de equilibrio. Por eso es que hoy en día hay empresas que han empezado a trabajar por debajo del punto de equilibrio, pero tampoco podían parar. Entonces trabajan a pérdida. Pero hay algo que se llama depreciación de activos. En otras palabras, si bien se está trabajando a pérdida, pero no se está recuperando la empresa. Entonces, eso permite tener cierta liquidez a la empresa. Pero toda empresa siempre tiene que estar trabajando por encima del punto de equilibrio. Caso contrario, con el tiempo va a desaparecer. Entonces, hay momentos que la empresa puede estar trabajando a pérdida, pero lo que le facilita, ¿no? Hay un término en los costos que se llama depreciación. Entonces, como la depreciación no es un movimiento de dinero, eso le permite a la empresa estar todavía en el mercado. Eso lo vamos a ver en el ejercicio para que se lo entiendan un poquito mejor. Mayormente uno juega con la depreciación cuando hay estos problemas como ahora, ¿no? Yo he vivido también la industria de eso. ¿Está entendido? Sí, ingeniero, gracias. Ya, vamos a ir al problema. Y ahí yo creo que se va a entender mejor. ¿La ven en la pantalla? ¿Aló? Sí, Sí, ingeniero, se se ve. ve. Se ve el ejercicio y ya. Se lo he hecho, este ejercicio, para que se entienda un poco mejor lo que hemos explicado, ¿no? Esta es una estructura de costo por su variabilidad. Bueno, acá tenemos costos variables. Toda esta parte de aquí son los costos variables. Entonces tenemos materia prima, la unidad, la tienen acá, el tipo de unidad, su costo unitario y el costo total de esa unidad. Entonces tenemos materia prima, vamos a decir, se utilizó 40.000 kilos, esto está hecho para un mes, por 5 bolivianos tiene el costo 200.000. Después vamos a aplicar la otra columna. Los insumos químicos utilizó 10.000 kilos por 5 bolivianos, 50 bolivianos, 40.000. Etiquetas, 20.000 unidades, acero 3 son 6.000. Embalajes, 200 unidades por 5 son 10.000. Lubricantes, 30 kilos por 83.33, 2.500. Mano de obra directa son los operarios. Y como esto está hecho para un mes, porque tenemos que fijar un tiempo para definir los costos, entonces la planilla nos dice 40.000. La energía eléctrica consumida, 10.000. Agua, 5.000. Gas natural, 2.500. Repuesto, 2.000. Y comisiones sobre ventas, ¿no? Esto después lo vamos a ver. Entonces,
Normalmente hay cosas que va a salir de la factura. Cuando hablamos de energía eléctrica, agua, estamos asumiendo que la planta consume la mayor cantidad de agua, casi el 100%, lo mismo la energía, etcétera, ¿no? Por eso lo ponemos dentro de los costos variables, ¿está entendido? Para hacerlo más fácil el problema. Acá hay otra columna, que son el crédito fiscal. El crédito fiscal es el 13% de todas las compras facturadas. Si la materia prima viene de la agricultura, mayormente no dan factura. Por lo tanto, el crédito fiscal es cero. La mano de obra no emite factura a la empresa, por lo tanto, es cero. Las comisiones que se le pagan a las agencias o distribuidores no emiten facturas por lo general, por lo tanto, el crédito es cero. Entonces, acá se aplican los impuestos. El crédito fiscal es el 3% de todos los gastos, ¿no?, facturados a favor del contribuyente. Bueno, y tienen la suma total acá de los costos variables. Estos son costos variables total y el crédito fiscal, la suma. Ingeniero, creo que habló en la diapositiva de los costos variables decrecientes. ¿Cuáles serían esos? Acá no están los costos variables decrecientes. Los costos variables decrecientes, estamos hablando de costos variables, es decir, cuando se está produciendo, aquí tendría que tener yo varias épocas, ¿me entiendes? O Varios meses. sea, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, y hacer variar la capacidad de producción. ¿Está entendido? Eso estamos hablando del costo, hacer el costo solamente para un mes. Tendría que tener yo varias gestiones y varias capacidades utilizadas. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Ahí ya puedo comparar si si decrece o crece. ¿Cómo lo podemos ver? Sí. Ya. Gracias, ingeniero. Pero algunas cositas vamos a ver que sí le va a servir de... Lo que pasa es que esto del costo es muy largo, ¿no? Bueno, acá tenemos los costos fijos. Los costos fijos mayormente son mensuales, ¿no? Mayormente tenemos que ver facturas, planillas. Tenemos la mano de obra indirecta que se refiere al sueldo administrativo del gerente, del personal de venta, etc. Tenemos una factura del transporte del personal, una factura del material de escritorio, una factura de alguna empresa que hace limpieza de oficina, otra empresa que hace mantenimiento de computadoras, el refrigerio que se le compra al personal, la publicidad y promoción que se hace, el combustible de vehículos, el mantenimiento general que lo puede hacer una empresa, el gasto de comunicación, y aquí viene algo interesante, con el que le decía que uno juega, depreciación del activo fijo y la amortización del activo fijo intangible y la depreciación del activo fijo tangible. Entonces, mayormente el costo fijo se lo hace por periodo, ¿no?, en función al mismo periodo que el costo variable. Ahora, el crédito fiscal, la mano de obra no tiene crédito fiscal. Todas las demás facturas tienen, a excepción de la depreciación y la amortización. Esta depreciación y amortización lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Están bien definidas lo que es la depreciación, es la pérdida de valor contable de un bien que se le carga a la estructura de costo. Y la amortización es sinónimo a la depreciación, solo que la amortización se la hace para los activos fijos intangibles. Y le cargamos a la estructura de costo para recuperar la inversión fija intangible. Bueno, tenemos ya los costos fijos y los costos
variable. Lo que hacemos es sumar, ¿no? Sumamos los costos fijos y variables y tenemos esta cantidad. Sumamos el crédito fiscal de los costos fijos y de los costos variables y tenemos esta cantidad. Vamos a suponer que la inversión de la empresa son 4.800.000 bolivianos. Esa es la inversión total de la empresa, lo que vale la empresa en este momento. Pero tenemos la inversión fija tangible, tenemos 4.200.000, la depreciación anual, ¿cómo lo calculamos? Son estos 4.200.000, entre 12 son 12 meses, y vamos a decir que esta inversión es para 10 años, por lo tanto, la depreciación mensual es 35.000. Repito, la inversión fija tangible la tenemos acá, 4.200.000. Lo dividimos entre 12, que son 12 meses, y asumimos que esta inversión es para 10 años y nos sale el valor de 35.000. Es una depreciación lineal, ¿no? Es lo mismo que dividir esto. Si lo dividimos entre 10, son 420.000, es la depreciación anual. Esta depreciación anual la dividimos entre 12 y tenemos la depreciación mensual, que son los 35.000 que tienen acá. Ahora, para la inversión fija intangible hacemos lo mismo. 4.200.000 es la inversión fija tangible, más los 600.000 que tienen acá, son los 480.000. Entonces, la inversión fija intangible, que es los activos que no se ven, lo dividimos entre 12 y entre 10 y tenemos 5.000. Esa sería la amortización. 12 son los 12 meses del año y 10, vamos a decir que la inversión es para recuperarse en 10 años. Esta es la amortización anual y la amortización mensual. Mismo cálculo que arriba. Bueno, ahora vienen los ingresos por ventas. En toda estructura se involucran los ingresos por ventas. Vamos a decir que son tarros de un producto X. En este mes se produjo 45.000 tarros por 20 bolivianos, le da 900.000 bolivianos. El débito fiscal se lo multiplica estos 97.000, o me he dicho, estos 900.000 por 13% y le va a dar este valor de aquí, 117.000, que es el débito fiscal. El anterior era de los gastos, ahora es de las ventas. ¿Cuál es el IVA a tributar? El IVA a tributar es el débito fiscal menos el crédito fiscal, y entonces le va a dar el IVA a tributar. 91.130 es el IVA a tributar. El impuesto a las transacciones, 0,3% sobre ventas. Es 900.000 por 3 entre 100, le va a dar los 27.000. El impuesto a las transacciones financieras es el 0,3%, sería 0,3 por 900.000 entre 100, le va a dar el impuesto a la transacción financiera. Total de impuestos, 120.830, la suma de estos tres. Eso es lo que la empresa tendría que pagar en este mes, ¿no? Que pasó. Esto se lo hace mensual, mes a mes.
Estructura de los ingresos netos por venta. ¿Cuál sería el ingreso neto? Los 900.000 calculados. El precio por las cantidades, ¿no?, de ventas son los 900.000, menos los impuestos que se han calculado, es decir, que están arriba, acá arriba, ¿no? Vemos la suma esa que se tienen que tributar. Estos serían los ingresos netos que quedaría para la empresa. ¿Cuáles son los costos totales? Los costos fijos más variables fueron estos, 639.000. A eso le sumo los impuestos que se han pagado, estos impuestos de acá, y tengo el costo total. Fíjense que los análisis van haciendo por separado acá. Tenemos los ingresos netos después de los impuestos, que es esta cantidad de acá, 779.170, menos los costos totales. ¿Cuáles son los costos totales? ¿No? Esto de aquí. Porque este de aquí son costos totales más impuestos. Aquí los impuestos ya se restaron, ¿no?, en los ingresos, por eso dice ingresos después de los impuestos, por lo tanto, menos los costos totales, que serían el costo fijo más el costo variable. Y tenemos la utilidad. Si esta utilidad la divido entre los ingresos después de los impuestos, tengo las utilidades sobre venta. Naturalmente que este término es comparativo, ¿no? Así a simple vista, bueno, no se lo ve bajo, ¿no? Pero esto se tiene que comparar mes a mes, o sea, tiene que ser comparativo, si sube o baja, ¿no? Entonces el costo unitario dividido el ingreso o el costo total, este de aquí, entre la producción, y tengo el costo unitario del producto. Son 16.89 bolivianos, es por tarro. ¿Cómo se determina el punto de equilibrio? El punto de equilibrio está definido como el costo fijo sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Si esta cantidad de arriba lo multiplico por la cantidad, por esta Q, voy a tener el costo fijo por la cantidad producida sobre el ingreso por venta menos el costo variable total. Y acá lo que hago es reemplazar. El costo fijo era 231.000, las cantidades producidas 45.000, el ingreso neto, que lo tienen ahí, después de los impuestos, es este valor de aquí, ¿no? Hemos descontado los impuestos, menos el costo variable total, que lo tienen arriba, y el punto de equilibrio sale 28.006 tarros. Capacidad de producción de la planta. Vamos a decir que la capacidad de producción de la planta son 60.000 tarros mes. Porcentaje de la capacidad en el punto de equilibrio son los 28.000 entre los 60.000. Y tengo que el punto de equilibrio responde a 46.68% de la capacidad utilizada de la planta. Entonces, el punto de equilibrio me sirve para eso, es decir, para ver cuál es la mínima capacidad de planta aprovechada, ¿no?, con la cual se puede alcanzar el punto de equilibrio, porque las empresas buscan producir más con el objetivo de tener más utilidades, ¿no? Y este es el análisis que se hace siempre en el costo, ¿no? En el costo tenemos que llegar hasta el punto de equilibrio y hacer los análisis como se han hecho acá, ¿no? ¿Cuál es el costo unitario, ¿no?, para ver si estamos por encima o por debajo del precio unitario, y cuál es la capacidad
aprovechada de la planta para alcanzar el punto de equilibrio. Este término es muy importante porque le está diciendo que por debajo de esta capacidad la empresa puede tener pérdida. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Yo tengo un ingeniero, no me quedó claro una cosa. ¿Qué indica el crédito fiscal y qué indica el débito fiscal? No entendí muy bien esa parte. Ya, eso van a tener que buscar los capítulos de atrás, ¿no? Están bien definido eso. El crédito fiscal es el 13% de las compras facturadas a favor del contribuyente, este de aquí, con el cual él se va a descargar para el crédito fiscal. El crédito fiscal es el 13%, ¿no? De las ventas facturadas. ¿Dónde está más abajo? Acá. Acá, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. No. La tengo, no borrar esto. Aquí está el crédito total. ¿No? Ese sería el crédito fiscal a favor del contribuyente. Entonces, si nosotros vamos más bajito, el débito fiscal lo tienen acá, que es 900.000 por el 13%, tienen 117.000. La diferencia entre el crédito fiscal, mejor dicho, entre el débito fiscal y el crédito fiscal, es lo que se va a pagar a la renta, ¿no? ¿Está entendido? Sí. Eso lo tienen explicado en uno de los capítulos anteriores. Revísenlo de todas maneras y está bien explicado. Pero el débito fiscal es el 13% de las ventas facturadas, por eso es que algunas empresas no facturan para pagar menos impuestos. Y el crédito es el 13% de los gastos facturados a favor del contribuyente. Por lo tanto, el contribuyente paga menos impuestos, porque si no hubiera este crédito fiscal que tienen acá, tendría que pagar esta cantidad de acá, ¿no? Ahora, el impuesto a la transacción, ese no tiene, ese se paga directo, ¿no? No tiene compensación ni el impuesto a las transacciones financieras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas que hubieran? ¿Alguna duda? Ninguna, ingeniero. Ya. Entonces, para mañana, con esto hemos terminado toda la teoría y para mañana comenzamos con las exposiciones. Supongo que con su ayudante han hecho algo ya, ¿no? Conmigo ya vamos a empezar a exponer y despejar todas las dudas que hubieran. ¿Solo estudio de mercado? Sí, solamente lo que es el procesamiento de las encuestas, ¿no? De ahí vamos a seguir hacia adelante. Ahora con ustedes tengo fijado el examen el día viernes, creo.
Sábado, ingeniero. Sábado. Ahorita vamos a ver. El sábado, ¿no? ¿Están listos para dar este sábado? Ingeniero, disculpe, una pregunta. ¿Hay una posibilidad de que nos pueda dar una semanita más para el examen, por favor? Ya le voy a dar una semana más. Muchas gracias, ingeniero. Pero no sé si va a ser sábado o no va a ser, no sé si va a ser sábado o domingo, después lo aviso, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Es que tengo otros exámenes fijados y de acuerdo a eso voy a replantear ya con las otras materias. Bueno, ingeniero, gracias. Pero Gracias, ingeniero. estudien, ¿no? Gracias, ingeniero. Porque el otro examen, segundo parcial, le va a ser ya más corto, ¿no? Tienen menos tiempo, vayan estudiando. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Esto lo tienen que complementar con los otros capítulos que se le da. O sea, todos los capítulos, si ustedes se fijan, las teorías van enganchadas, ¿no? No se puede estudiar suelto. Siempre de un capítulo al otro hay unas bases. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana entonces y comenzamos con las exposiciones. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien.